Señores, regresamos con el programa. En ese tercer bloque reiteramos la información. Entonces se levantó la medida de protesta de las comunidades en Andoas que habían tomado el lote 192 desde hace ya algunos días. Aquí les habíamos mostrado las imágenes de la toma y bueno, ahora les informamos que ya se liberó tras empezar el diálogo con la comitiva del gobierno que está encabezada por el ministro de Vivienda Milton Bon Gessi. Seguramente este será el inicio de una negociación que esperemos no sea tan larga, ¿no?, para que se pueda resolver. Entonces partimos de aquí para saber qué puede estar pasando y cuál es la ruta que debe tomar este tema en el lote 192. Se une al panel don Pedro Gamio, como siempre conocedor del tema. Bienvenido, don Pedro Gamio, al programa. ¿Qué le parece este tema? ¿Se levantó por lo menos la medida de protesta? Buenas noches, pero antes quisiera hacer una pequeña mención. Ha fallecido Vanessa Beró, que fue la primera viceministra del Medio Ambiente con Antonio Brag. Mi homenaje a una joven comprometida con la naturaleza y con el desarrollo sostenible del Perú. Nos sumamos al sentido pésame de la familia entonces de la viceministra, ¿no? En cuanto al lote 192, es bueno saber que el diálogo va a significar remediación ambiental, reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas de la zona que son históricamente afectados. Este es el lote más antiguo de la selva norte del Perú. Lo más importante, acabar con el centralismo, porque parece paradójico, el centralismo de la ciudad de Iquitos. Porque si uno analiza el detalle del canon, uno se da cuenta del grueso incumplimiento. Es más, si uno revisa los antecedentes, el acta de Orizaba, si tiene un incumplidor grueso, es el gobierno regional de Loreto. Entonces, hay que comenzar a reparar los daños, hay que lograr que haya una armonía entre lo que significa la explotación de un recurso que le da los ingresos para todo tipo de infraestructura a Loreto, pero entender que no es solamente el cemento del que está hecho ese gran malecón, en mi opinión, con mal gusto, porque originalmente era de madera y probablemente esos recursos, si se hubieran orientado para la educación de los jóvenes loretanos, tendríamos hoy en Loreto no la última región en desarrollo humano del Perú, sino más bien entre las primeras. Y el otro tema que también es importante mencionar es ver cuál va a ser finalmente el criterio que ya lo va a tomar el próximo gobierno una vez que este contrato de administración se venza, porque ya existe de por medio un decreto supremo, existe de por medio un contrato que le da la operación a esta empresa de registro canadiense, pero de capitales, hasta donde tengo entendido, venezolanos. Pacífico. Pacífico. ¿Y cuál es básicamente el acuerdo que se ha tomado hoy, esta noche en realidad, ¿no es cierto?, para levantar la medida? Los acuerdos alcanzan básicamente la ejecución de nuevos proyectos de desarrollo para la zona. Además, en esta mesa se ha aprobado las propuestas de la comitiva gubernamental como priorizar la atención a demandas territoriales, construir un fondo, y creo que ese es uno de los puntos más importantes, construir un fondo fiduciario de desarrollo y un fondo de remediación de pasivos ambientales, así como, perdón, el cumplimiento del acta del 10 de marzo pasado. Ha habido un consenso a la iniciativa del gobierno de ejecutar nuevas inversiones en la zona con un desembolso de 134 millones de soles adicionales, los cuales se destinarán a obras de agua potable, saneamiento y electrificación rural, entre otras cosas que iremos detallando a lo largo de la conversación. Doctor Héctor Vargas Saya, ¿qué le parece cómo está tomando el rumbo este tema en el lote? Bueno, yo siempre voy a dejar constancia de alguna duda. A esta reunión no asistió la persona que debió asistir, la titular, la ministra María Ortiz, que es ministra de Energía y Minas, es la que debió asistir y se negó a hacerlo. Lo que pasa es que ella estuvo en la reunión anterior y cuando ella llegó no quisieron conversar con ella. Bueno, pero en esta vez, pero resulta que quien ha perdido la reunión es el señor Milton Bon Gessi, ministro de Vivienda. Esperemos pues que la señora María Ortiz no la enmiende la plana a los acuerdos adoptados. Ahora, las comunidades han demostrado nobleza porque no han adoptado ninguna medida de fuerza, de acto de violencia, digamos, ¿no? Simplemente
han hecho uso de sus derechos a posesionarse, a hacer paros, etcétera, etcétera, y acaban de anunciar que han levantado la medida porque creen y confían firmemente en que los acuerdos adoptados y firmados en el acta deban ser cumplidos. Ellos finalmente han declarado que no son enemigos de la inversión. Ellos dijeron, nosotros no nos oponemos a la inversión y no somos quienes vamos a oponer. Al contrario, aplauden y quieren y buscan la inversión, pero en condiciones civilizadas, no en condiciones de explotación, no en condiciones de envenenamiento de sus aguas, no en condiciones de negarles todo el principio democrático, inclusive de la consulta, que está establecida y consagrada en el Acuerdo 169 de las Naciones Unidas. Sí, Hay que aplaudir esto, me parece, espero que se cumpla. Ojalá. A cabalidad. Hay una serie de medidas que todos esperan que se cumplan, ¿no? Más bien, el tema que preocupa es lo que ha ocurrido en Madre de Dios, ¿no? Porque eso sí es una amenaza sobre áreas naturales protegidas, es decir, intentos de un gobierno regional que no ha suscrito ni ha respaldado planes nacionales que tienen que ver con desarrollo sostenible. Madre de Dios hoy es amenazado gravemente por el problema de la minería ilegal. Y si a esto le sumamos carreteras de penetración sobre áreas naturales protegidas, hay un gobierno dentro del gobierno. Y este es un tema realmente crítico. Acabo de leer el pronunciamiento de FENAMAP, las organizaciones indígenas se oponen radicalmente. Si usted hace carreteras de penetración en áreas naturales protegidas, está prácticamente penetrando la arteria misma del pulmón de todos, las destruye, que son los bosques amazónicos. Entonces, ese es un hecho relevante que no quiero dejar de mencionar. Es el futuro de la destrucción de esa zona, sin ninguna duda. Que ya se está dando. Las fotos satelitales son gravísimas. No, y el desarrollo de Madre de Dios es a base del oro informal. Y es una de las regiones con mayor informalidad, con trata de personas, explotación de niños, prostitución. Necesitamos mostrarle a los ciudadanos, sean estos clase alta, clase media o ciudadanos de a pie, todos los peruanos por igual, la ley es una sola. Si no, no vamos a poder garantizar el futuro de las siguientes generaciones. Y en Madre de Dios está concentrada la biodiversidad más rica del Perú. Ya estamos desperdiciando esa zona. Bueno, ha leído, Pepe, algunos acuerdos, pero lo principal ahí es los pasivos ambientales, ¿no? Eso era explotación de la Oxy, después lo agarró Petroperú, y el mismo ducto que trae a Bayóvar, hemos visto el año pasado... Petroperú no, Occidental Sí. le transfirió a Plus Petro. Plus Petro, perdón. Pero el ducto, ¿cómo se llama? Que termina en Bayóvar, la otra vez el año pasado lo hemos visto, el oleoducto, que se quebró en una posición, un sector. Y inundó de petróleo. Muchachos jóvenes sin ninguna protección a hacer la limpieza. Ahora, acabó el tema de que va a ser Petroperú de todas maneras el explotador de estos pozos en 2 años, porque lo exigían los de las comunidades. Petroperú, queremos que Petroperú tome riendas en esta Lo que pasa es que las comunidades han creído en la norma que ha emitido el Congreso de la República, ¿no es cierto? ¿Un Que le alcance da sobre a eso? Petroperú para tomar... ¿Un alcance? Sí, por favor, doctor. La ley es clara, yo la he vuelto a leer. La ley no dice, no obliga a que sea Petroperú. Sugiere. No, obliga. Mañana se vence Por el eso. plazo Que del mañana se vence el presidente plazo y tiene para que que firme. procurar. para que la Por eso. firme o la observe. Por eso, entonces este arreglo está pegado con babas, creo yo. No, porque creo que el contrato, al haber sido aprobado por decreto supremo, está protegido. Perú es uno de los países que tiene el marco de promoción de seguridades para la inversión mayor de América Latina y uno de los mayores del mundo. Entonces, en este momento habría que más bien pensar que este mandato legislativo tiene que ver con la recuperación de una participación minoritaria de Petroperú, porque no tiene para más. No tiene. Del pero 25% que se hablaba. a partir del vencimiento de este contrato de administración. Se hablaba de un 25% de participación. Se hablaba de un 25%, porque hay un tema que yo quisiera subrayar.
Si no le damos una participación a Petroperú, aunque sea marginal en estos lotes, va a ocurrir lo que estamos viendo hoy, que hay un 20% de brecha entre el precio de referencia del mercado internacional de los combustibles y el precio del mercado interno. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nosotros estamos pagando las utilidades de Petroperú Sí, claro. por medio de la diferencia. Es decir, en otros países como en Colombia, los precios de la gasolina han bajado más que en el Perú. Mucho más. ¿Por qué? Porque hoy, el año pasado, Petroperú perdió plata. Este año está teniendo solo la primera parte del año una utilidad extraordinaria. La única explicación que tiene eso para quien no explota campos de petróleo, que es donde está el negocio principal, es porque el margen del precio es muy grande. Está haciendo caja con el esfuerzo de todos los usuarios. Eso los usuarios lo pagamos como a través de los impuestos. Lo pagamos a través del precio de la gasolina. Una Claro, pregunta, pero una- ¿cómo, perdóname, doctor, ¿cómo Petroperú, que no explota ni tiene grifos, obtiene ese dinero? Explíqueselo al público. Porque las refinerías venden a nivel mayorista, precio ex planta, toda la gama de combustibles que usamos en la economía nacional. Hablemos fundamentalmente del diésel y las gasolinas. Hay una obligación, Ocinermin publica en Facilito, todos podemos acceder a la web de Ocinermin, Facilito se llama, y ahí vamos a ver los precios de referencia internacionales en la página web de Ocinermin. Y vamos a darnos cuenta que hay una brecha y hay un estudio del Banco Central de Reserva recientemente publicado que muestra que entre 28 y 20% de diferencia entre el precio internacional y el precio que acá se cobra. ¿Eso qué significa? 28 es- Que se está haciendo caja para pagar la deuda de la modernización de la refinería. Entonces viene el tema de fondo. No es más saludable que una empresa sea competitiva en lugar de ser un minusválido y tenga, aunque sea participación minoritaria, de campos con reservas probadas, que no hay mayor riesgo, a tener que trasladarle al consumidor un sobreprecio que no es competitivo y es hacer que todos, el pobre, el de clase media y el rico, paguen el costo de la modernización de la refinería, pero fundamentalmente Una pregunta. afecta a la mayoría, Sí, a la sí. gente que vive de su trabajo y que cada sol le significa una parte importante de dinero que puede destinar a otras necesidades que tiene que satisfacer. Sin ninguna duda. quiero ¿Tienes una formularle una pregunta, doctor. Sí. Hay una cosa pendiente, quisiera que usted absolviera si fuera posible. 250 millones, se dice que hay alrededor de 250 millones de deuda para Petroperú por concepto de las llamadas exoneraciones tributarias, o sea, la devolución de la retribución, no sé ¿cómo se llama ese término? ¿Qué hay de eso? Bueno, es cierto, Petroperú tiene una contingencia ya vieja con la SUNAT que para muchos especialistas ha sido un abuso porque se ha ido a una interpretación forzada porque hay un régimen de exoneración en selva y como Petroperú opera a nivel nacional se le ha querido cobrar, no obstante que Petroperú tiene que atender a todo el país, sea una zona exonerada o sea una zona fuera de la exoneración. Lo cierto es que esa es una batalla larga que espero que finalmente le den la razón a Petroperú porque ahí hay, Se lo devuelvan. ahí hay un abuso. Hay un abuso de la autoridad tributaria en ese caso específico. En otros casos, evidentemente, no es así. Pero por otro lado, Petroperú también debemos reconocerlo que ha sido muy mal manejado. Es decir, Petroperú en muchísimas oportunidades ha engrosado su planilla de personal administrativo, no de personal técnico. Eso le ha hecho daño. Encima, hemos subastado activos importantes que hacían que Petroperú sea competitivo. ¿Por qué el presidente Fujimori o el expresidente Fujimori el año 95 detuvo la privatización de Petroperú cuando ya había vendido lo más importante de Petroperú? Porque se dio cuenta que estaba pasando de un monopolio estatal a un oligopolio privado. Entonces él dijo, ¿qué pasa si en el mercado internacional sube el precio de la gasolina? Acá en el Perú lo van a aplicar automáticamente y eso me va a generar una crisis política. Entonces, durante mucho tiempo, Petroperú ha sido mantenido para equilibrar los precios del mercado, porque también hay otro problema. ¿A qué precio se vendería la gasolina en los lugares alejados, donde Petroperú hace un subsidio cruzado, pero el privado no tiene por qué sentirse tiene- obligado a no, hacerlo? Y no lo haría de ninguna Entonces, manera. el punto de fondo es, si el Perú pudiera tener un Estado fuerte, competitivo, con los mejores funcionarios como es Singapur, no necesitaríamos de Petroperú, porque el Estado podría tener una regulación firme que evite el abuso de posición de dominio en el mercado. Pero como ese no es el caso, Petroperú ocupa una suerte de papel de equilibrio frente a una situación de
riesgo de posición de dominio. Y es por eso que hoy estamos frente a una disyuntiva. O nosotros pagamos el sobreprecio en los combustibles o le damos los ingresos sanos y saludables con un manejo corporativo. Y técnico a esta empresa que es de propiedad de todos los peruanos. Ahora, para que esa empresa se fortalezca, como usted dice, lo que hay que hacer es hacerla competitiva, pues, ¿no? Así es. Hay que empezar por hacerla competitiva. Bueno, se contrató a una misión para ponerla en bolsa a Petroperú, que ya creo que ha terminado el estudio. Pero nunca va a poder cotizar en bolsa mientras no tenga campos de producción, porque la Sí. ganancia en una refinería es $5 por barril. Es mínimo. En cambio, tener un campo productor, Claro. si está a $100 el barril, le cuesta a usted $20 producirlo. Claro. Máximo 30 si es crudo pesado. Claro. Mire usted el margen que tiene. Claro. Y con el Refine no puede pagar esa deuda de 3.600 millones. 3.700 millones. Así, porque ese es para comenzar, pero no sabemos el precio final de la refinería. El patrimonio de Petroperú no pasa de 600 millones y la refinería vale, la Por eso, modernización de la entonces, refinería son 6 veces sí, más. definitivamente. Y estamos viendo compañías estatales, como en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia, el mismo Chile, que dan muchas utilidades y están en toda la... Ecopetrol en Colombia. Todo depende del cómo. Francia tiene empresas públicas bien manejadas. Claro. Hay países desarrollados y que se abre incluso participación al capital privado, tienen socios privados. Todo está en el cómo, en ser transparentes, en no hacer de Petroperú un botín político. Y en tener que decisión, lo hemos visto, tener decisión política para eso, porque para Claro, lograr eso necesita eso, tener tiene decisión que haber política. líder político. Doctor Balacén. Sí, el lote 192, no sé si me equivoco, siendo el el más productivo del país, tiene 116 pozos, ¿verdad? 116 pozos petroleros y más de 130 millones de reservas probadas. ¿Qué pasaría si en el curso mediano plazo se incrementa el precio del barril por petróleo? Porque puede ocurrir, porque eso ha sido siempre. Es un flujo y reflujo, sube y baja. Mañana más tarde sube a 50, 60, 70, 80. ¿No sería un gran negocio para Petroperú? No, sí, definitivamente. La integración vertical es lo que hace competitiva a las empresas petroleras. El negocio principal está en la cabeza de la industria, en la explotación del campo. Petroperú no está en condiciones de arriesgar capital en buscar petróleo. Hay áreas en el Perú cuya información es muy limitada y de cada 10 pozos solo uno es exitoso. Sí. Pero este campo es un campo ya marginal en términos de que lo que tiene son reservas probadas. O sea, el riesgo es mínimo. No hay caso. Es solamente explotación Explotar. en gran parte. No. Tiene un pequeño componente exploratorio, pero por eso el escenario más realista es darle una participación minoritaria a Petroperú, pero dársela, no jugar a la Sí. piñata, porque Petroperú era una piñata. Decían A, hacían B y al final resultaba C. No puede ser. Vamos con una llamada del público, perdóneme, don Electo, tenemos una comunicación del público, regresamos con el panel, está interesantísimo el tema. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, aló. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Habla de acá. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Hablo de acá de Santa Clara de Ate. Ya. Menciona de la grande cantidad de ganancias, de la grande cantidad de las minas. También hablan del petróleo, que también bueno se sana con grandes precios acá en el Perú. Hablan también de personas que ganan grandes sueldos, ¿ya? Pero nadie habla de los jubilados de la 19.990 y se sigue con un sueldo de 450 soles mensuales de hace bien. varios años. Ok, gracias, tiene usted razón, ya lo hemos tocado en algunas oportunidades y por supuesto seguiremos tocando el tema de los jubilados, a quienes siempre les guardamos un respeto muy, muy especial. ¿Está queriendo usted hacer una participación en Electo? Sí, lo que quería preguntarle a Pedro, que conoce el tema, de estos 100 y tantos pozos, ¿cuántos son efectivos? Porque 116 creo que. o 116, pero ¿todos producen? O porque sé que tengo información de que hay pozos por reparar y eso se necesita invertir. El cálculo que se ha hecho es que son $45 millones los que hay que invertir en este contrato Ya. de tiempo relativamente Pero- corto para mantener la producción, Para pero mantenerla. la tendencia declinante no la No la van a puede evitar porque esta empresa, por el tiempo tan corto que tiene, 2 años no va a meter 45 millones. no va a invertir plata para no recuperarla. Para no recuperarla. La tasa interna de retorno, la ganancia, es Ya. siempre la seguridad de este tipo de inversiones. Entonces, lo que hay que pensar más bien es
en cuál va a ser el escenario, y esa es tarea del nuevo gobierno, el que salga electo en el próximo año, cuál va a ser el escenario del nuevo contrato a 30 años de explotación de este lote que tiene, como muy bien ha dicho el doctor, reservas probadas importantes. Y es el campo de producción más grande del Perú. Una pregunta adicional. ¿Qué cree usted, doctor? Falta un día para que se vence el plazo del presidente de la República, ¿no? ¿Qué cree? ¿Que debe observarla o promulgarla? Mire, yo he leído el texto de la norma. Es falso que provoca un problema al actual operador. Eso es falso, porque usted muy bien lo ha dicho. El texto simplemente le da un mandato a Petroperú, pero es potestad del gobierno nacional la forma y condiciones de ese mandato. No significa que va a tomar las instalaciones de inmediato. Y más que un mandato es una autorización. Ahí ha habido gente que se ha rasgado las vestiduras diciendo cosas que no son exactas. En realidad, saludable sería, en lugar de estar afectando la economía del consumidor nacional a través del precio del combustible que tiene que ver con el transporte y la vida de todos, más bien hacer rentable a esta empresa. Es mucho más sostenible, mucho más inteligente. Y esto, miren, lo podemos discutir en cualquier escuela de negocios del país. ¿Qué es más conveniente? ¿Que el consumidor pague 20% más del precio internacional de la gasolina o hacer que Petroperú sea una empresa rentable con socios privados y una política transparente que respete la decisión de los técnicos? ¿Por qué, don Pedro Ngamio, si estamos hablando de un riesgo minoritario, de pozos que ya sabemos van a tener una producción de petróleo, por qué Petroperú tendría que ser un socio minoritario? ¿Por qué no podemos pensar en un Petroperú con un 50% más uno, por ejemplo? Porque tenemos que ser responsables en darnos cuenta de la situación de la economía de la empresa. Estamos partiendo de un hecho. Ya está endeudada, ha asumido una modernización de una refinería que tenía más de 100 años. Este compromiso es 6 veces su patrimonio. Entonces, yo puedo desear 20 cosas, pero tengo que basarme en mi capacidad de pago. Tengo que basarme en mis técnicos. ¿Cuántos técnicos especialistas en exploración, explotación de hidrocarburos hay? Creo que 4 personas. Entonces, la edad promedio de Petroperú es 50 años para arriba. Petroperú necesita una reingeniería. Petroperú necesita hacer lo que ha hecho Ecopetrol, que es una empresa modelo en América Latina. Una pregunta adicional a la de Rocha, que es muy inteligente. La pregunta es la siguiente. Él pregunta ¿por qué no 25, por qué no 50 o más porcentaje, ¿no es cierto? ¿No cree usted que en el probable caso de que así fuera, Petroperú pudiera contratar a una empresa, a un operador? A ver, el punto es el siguiente. Así sea Petroperú el que contrate, que Perupetro acuerde con que Petroperú tenga un rol intermediario, al final Petroperú no tiene los recursos para pagar las inversiones requeridas de 30 años de explotación de este campo. Entonces, en el fondo, Petroperú va a tener que asumir nuevas deudas y ahí existe. Entonces, aquí hay que manejar las cosas con responsabilidad. Es una tendencia escalonada, con socios privados, con un manejo técnico, transparente, pulcro, siguiendo acreditaciones internacionales, cotizando en bolsa, solo lo va a lograr si está integrado verticalmente. En pocas palabras, hacer las cosas bien. Hoy en el mundo existen mecanismos de certificación y de revisión y de auditoría que hace que las empresas públicas o privadas sean bien manejadas. Usted ve, mire lo que ha pasado con Volkswagen. Uno quiere imaginar que una empresa de esa magnitud iba a cometer tremendo y grave hecho, que ahora le puede costar la vida a una empresa de las más grandes e importantes del mundo. Sin ninguna duda. Entonces, quería hacer una pregunta, Electo. Sí, yo lo que quería, Pedro, insistir en que la asociación público-privada es lo que necesita Petroperú. No la podemos dejar sola porque ha fracasado. Entonces, en una asociación pública-privada, yo creo que va a salir adelante. La deuda de la refinería es muy grande. Entonces ya no puede palanquear más dinero para las inversiones que necesitan estas zonas. Yo me voy a poner al plan del televidente también, y creo, ya hemos conversado con los televidentes en varias oportunidades de este tema, así que creo más o menos tener idea de cuál es su pregunta y su sentir. Si estamos hablando de una empresa del Estado, estamos hablando de Petroperú, ¿no es cierto?, que tiene grandes deudas, ¿por qué si podemos manejar como un
importante hecho de desarrollo económico el lote 192, porque estamos diciendo que no es riesgo, podría ser importante ganancia. ¿Por qué no podremos pensar en que el Estado peruano haga un aporte importante o subvencione o haga algún manejo de respaldo económico a una empresa estatal como Petroperú para hacer de esta empresa una accionista mayor en un tema como el lote? No, yo ahí soy muy claro. Cuando voy a un hospital público y veo que faltan cosas elementales, cuando veo que muchos colegios en el norte del Perú hoy están amenazados por el fenómeno del Niño y su condición es precaria, cuando veo que no hemos hecho nuestra tarea y el ciudadano de a pie de Piura, Chiclayo, de Trujillo, no sabe lo que viene, porque no hay una participación importante de la población frente a estos riesgos, yo creo que la prioridad del Estado peruano está en satisfacer la seguridad y la educación, que no falten cosas elementales que hoy, frente a los riesgos que nos está causando el cambio climático y el fenómeno del Niño, exigen una responsabilidad en quien se encuentra en la casa de Pizarro. Entonces, miren ustedes, Petroperú ya tiene un acuerdo con Perenco para sacar por el oleoducto norperuano crudo pesado. El problema es que Perenco ha detenido su producción porque para que sea rentable esta explotación tiene que costar el barril $75 como mínimo. Sí, y está en 45. Tiene Petroperú el reto del lote 64, un hecho inédito en el mundo, que esta empresa canadiense lo dejó sin costo alguno en beneficio de Petroperú con un primer resultado positivo. Pero ahí hay que meter muchísimo dinero. Ya Petroperú ¿Y petróleo liviano? Petroperú tiene, de ambos, Petroperú tiene el reto y ya está en conversaciones con una empresa que va a ser la inversionista. El asunto está que economía le dé luz verde y ese es el otro. También sería una socio público-privada. Claro. Así es. No sería una concesión permanente sería una asociación público-privada donde Petroperú entra como socio minoritario, pero ya empieza la integración vertical, que ese es el tema. En pocos años, en 3-4 años, el lote 10, que lo opera la empresa china, también vence su contrato y va también a haber otra oportunidad para Petroperú. Dicho de otra forma, las cosas hay que hacerlas en base a una hoja de ruta con soporte técnico, pero no decir voy a hacer A, al día siguiente decir voy a hacer B y finalmente resulta C, porque eso le hace daño al país. Una burla. La falta de predictibilidad y el mundo de la inversión se resiente porque ven que no hay un planeamiento estratégico, que improvisamos manejando el país, y eso no es serio. Muy bien, Pedro Gamio, como siempre, un placer tenerlo para hablar de estos temas aquí en la mesa de Habla el Pueblo. Señores, gracias por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo, se pasa así rapidito pues cuando se escuchan cosas interesantes. Esperamos regresar nuevamente mañana con más de Habla el Pueblo, como siempre, a las 9 de la noche. Chao.